Muchas gracias a todos los asistentes a este seminario de logística eh, que estamos desarrollando en conjunto con el Centro del Transporte de la Universidad Andrés Bello. Creemos que es una oportunidad muy buena y relevante en estos momentos para conocer a destacados speakers internacionales y además conocer todo lo que se está haciendo en conjunto entre la Cámara de Comercio y el Centro de Logística de la Universidad Andrés Bello para ir con mayores cifras y mejoras en la información del comercio electrónico. Darle la bienvenida a nuestros speakers internacionales, a nuestros speakers nacionales, y quiero dejar con ustedes a Julio Villalobos, quien va a ser el moderador de esta jornada. Julio, todo tuya la audiencia. Muchas gracias, Yerka. Muchas gracias a todos los asistentes. Bueno, el futuro de la logística en ecosistemas urbanos. Algo pretencioso el título en términos de poner una mirada de futuro en un momento en donde lo que reina es la incertidumbre. Particularmente en todo el devenir económico que estamos llevando, en cómo los modelos de negocio están mutando, en cómo sectores industriales históricamente relevantes y estables hoy día se ven seriamente amenazados, ya sea por la situación de sanidad, ya sea por cambios en las conductas del consumidor, ya sea por disrupciones en las cadenas de abastecimiento, y por eso nos pareció, conjunto a la Cámara de Comercio, de tremenda importancia reflexionar de estos cambios que están sucediendo, ¿dónde? En los ecosistemas urbanos, en los entornos de ciudades densamente pobladas, y cómo la logística en este contexto, por un lado, ha podido soportar el abastecimiento de todas las ciudades del planeta, de manera que uno podría decir de manera aceptable, pero qué cambios más estructurales también están sucediendo. Para ello, hoy hemos convocado a 4 ponentes muy relevantes: George Lever, director de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago; don José Olguindera, ya lo vamos a presentar con más detalle, pero uno de los referentes internacionales en términos de logística urbana y logística humanitaria, quien nos va a comentar con antecedentes frescos de lo que son las compras de emergencia, las compras de urgencia en estos entornos y en estos momentos. También Christopher Mejía, director de la red del MIT, de la red Scale, investigador del Centro de Transporte y Logística del MIT, quien dirige el Food and Retail Operation Lab, y por lo tanto vamos a entrar muy fuertemente a analizar qué es lo que ha sucedido y la mirada de él también respecto del sector minorista, de las nanostores, y cómo se han comportado en este contexto. Y por último, a nivel nacional, el director académico del Centro de Transporte y Logística de la Universidad Andrés Bello, Andrés Bronfman, quien nos va a contar también todo el monitoreo que se ha estado realizando en torno a los cambios de la red de transporte urbano de carga, particularmente en la ciudad de Santiago, tanto durante el movimiento social como lo que ha sucedido ahora durante la pandemia. Así que el tema es tremendamente interesante, muy actual. Quizás pedirle a nuestros ponentes cuáles son sus reflexiones. No son tiempos de mucha certeza, son tiempos de búsqueda, son tiempos de reflexiones, de ideas, que el tiempo irá validando, y quizás esas reflexiones personales que internamente en sus propios ámbitos de investigación o desarrollo han tenido, van a ser el principal insumo para todos quienes estamos participando hoy. Como dice el programa, vamos a partir con George Lever, economista de la Universidad de Chile, gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago y profesor de diversas universidades, bueno, y quien ha dirigido desde sus inicios todos los estudios de economía digital de la Cámara de Comercio de Santiago, y por lo tanto un referente para poder darnos sus señales en el día de hoy. George, te dejo con la audiencia. Muchas gracias, Julio, y muchas gracias a todos por su presencia. En particular agradecimiento a los relatores que tenemos hoy día también, expertos cada uno en sus disciplinas y todos convergiendo en las temáticas de logística y distribución, como decía Julio. Bueno, yo simplemente quiero hacer un par de comentarios introductorios a modo de contexto. Los temas de logística han escalado dentro de las prioridades de lo que es el desarrollo del comercio en los últimos años.
pensando fundamentalmente en la logística de distribución de última milla, probablemente lo más visible, pero también en todo lo que tiene que ver con el trabajo de logística y distribución hacia adentro, es decir, todo lo que son el desarrollo, grandes inversiones, hemos visto de hecho en nuestro país en el desarrollo de centros logísticos, perdón, ahí sí. Y por lo tanto, hemos visto cómo se ha ido tomando las prioridades, por un lado de la oferta, pero por otro lado de la demanda también. Y hoy día ni hablar, en la situación que estamos viviendo, gran parte del comercio, del retail en nuestro país y en muchos otros países se está sosteniendo básicamente a partir del comercio electrónico. Es decir, todas aquellas actividades que no están permitidas de operar en formato minorista en tiempos de cuarentena y pandemia, están operando básicamente a través de la venta a distancia. Y la contrapartida de eso es que el hilo que mantiene el acceso al consumo de los hogares en todo ese tipo de bienes pende hoy día del comercio electrónico y por lo tanto en forma crítica de la logística de distribución. Esa logística la hemos visto bajo un estrés evidente, ¿no es cierto?, que nos está planteando una serie de desafíos, algunos de ellos son de cortísimo plazo, por una situación de emergencia, por supuesto, pero que nos abren la mirada hacia los temas más de fondo que mencionaba Julio recién, y que tienen que ver ya con la forma en que se van adecuando nuestros modos de vida, nuestras formas de producción y de distribución, y por lo tanto el desarrollo de nuestros contextos urbanos, y toda la movilidad que eso implica para mantener conectados los flujos, ¿no es cierto?, de actividad, de trabajo, de aprovisionamiento, en fin, y de servicios, convergen todos, digamos, en un desafío que, como decía, va mucho más allá de la contingencia actual, pero que evidentemente la contingencia lo pone en una situación de estrés particularmente interesante, demandante, digamos, lo convierte en una prioridad ya no solamente del comercio electrónico, sino que pasa a ser una prioridad nacional en general, diría yo. Y por lo tanto, claro, tenemos que ver qué nos ha pasado, cómo han cambiado, qué tanto ha resistido, qué tan elástica es esa logística para resistir todo lo que está ocurriendo. El comercio electrónico, hemos visto, en algunos periodos en el caso de los bienes, que es lo que nos interesa para la logística de distribución, se ha duplicado en los flujos de comercio electrónico. No tuvimos este semestre, por primera vez en muchos años, no tuvimos un evento cyber, precisamente en gran parte debido a los temas, a las problemáticas de logística, considerando que ya se está operando, digamos, prácticamente a máxima capacidad. Por lo tanto, yo creo que es muy interesante lo que nos puedan decir los expertos. Nosotros hemos desarrollado actividades conjuntas con la Universidad Andrés Bello en esta materia. Presentamos hace un tiempo atrás el nuevo Observatorio de Logística y Distribución del Comercio Electrónico. Andrés se va a referir a algunos resultados desde ese observatorio que nos permiten apoyar este diagnóstico y entender lo que está pasando en tiempos donde la información es tan crítica para poder, como decía, entender lo que ocurre, pero además poder tomar decisiones estratégicas que pueden ser políticas públicas o políticas privadas, ¿no es cierto? Por lo tanto, nos parece de la máxima relevancia lo que se va a conversar durante los minutos que vienen, y de nuevo agradecerle a todos y además manifestarle nuestro interés como Cámara de Comercio de Santiago de seguir trabajando en profundidad en estas temáticas de forma colaborativa. Así que, de nuevo, muchas gracias y bienvenido a todos. Perfecto, George, muchas gracias. Ya para la conversación, para si lo pueden ir tomando los demás panelistas, algunas ideas, algunas reflexiones muy interesantes, todo este traspaso forzoso de comercio hacia el entorno virtual y el reacomodo de manera urgente de múltiples empresas en eso, supone desafíos de corto plazo, sacar adelante la contingencia, pero también supone desafíos de largo plazo y de tratar de entender qué pasa con este consumidor, cómo se van a adecuar los modelos de negocio y si realmente contamos con las capacidades, con las redes para poder
desplegar un comercio al interior de ecosistemas urbanos que pudiesen tener la característica o la condición de sustentable económicamente, socialmente y también ambientalmente. Esa elasticidad de la logística, un término bien de economista muy interesante, hasta ahora en Santiago por lo menos, y Andrés nos hablará de eso, ha habido alguna capacidad de respuesta, pero también quizás con modelos que pueden merecer algún tipo de duda, como es esta externalización sobre el sector informal o el crowdsourcing. Muchas gracias, George. Mandé un mensaje, las preguntas por favor por el chat, para quienes quieran, y de ahí vamos a seleccionar hacia el final de las presentaciones. Ahora quiero dejar a una autoridad mundial en temas de logística urbana y logística humanitaria, el profesor José Holguín Vera. Él es director del Centro para la Infraestructura de Transporte y Medio Ambiente en el Rensselaer Polytechnic Institute del estado de Nueva York, y también es director del Centro de Excelencia de la Fundación Volvo de Investigación y Educación para Sistemas Sostenibles de Carga Urbana. Don José Holguín, un gusto, un placer para todos nosotros poder escucharlo una vez más, y lo dejo con sus reflexiones, con su mirada y con sus trabajos de estos últimos días. Fantástico. Es para mí, ¿están viendo mi pantalla? Sí, la estamos viendo, pero no se ha ampliado como presentación. Déjame ver, vamos a chequearla aquí a ver cuál es. Vamos a chequear a ver, asegurarme de que chequeara. A ver. Vamos a ver aquí qué está pasando. En el PowerPoint, apretar para que quede como... No, lo que pasa es que está yendo a la pantalla equivocada. Ya. Eso es lo que estoy viendo. Déjame chequear aquí. Sí. No veo ahora cómo llegar a ver aquí. Es que está yendo a la pantalla equivocada. Cris, ¿cómo es que llego aquí a la...? Sí, estoy como tratando de ver. Por ahí vi tu cursor, profesor. Si quieres, ya vi tu cursor de color negro. Si quieres, intenta llevarlo hasta la parte casi inferior derecha, un poquito más arriba, por ahí, donde tienes para presentar. Dirígete tres. Es que yo tengo varias pantallas y está presentando en otra pantalla. Pero tengo que cambiar lo que tengo que cambiar en la pantalla. A ver aquí cómo se hace esto. Ya, porque creo que si lo que tú puedes ver frente a ti es, hay una opción que dice Swap Screens, en la parte superior, creo que es la segunda alternativa, si no mal recuerdo. Quizás podrías hacer eso. De hecho, dice Show, no sé si tú puedas ver las mismas opciones, dice Show Task Bar, luego dice Display Settings, y ahí, si le haces clic ahí, dice Swap Presenter View and Slide Show, ¿no? Bueno, no es lo que me está saliendo. Dame un segundo, déjame trabajar aquí con PowerPoint, va a ser más fácil. Entonces, dame un segundo. Una opción es volver a compartir. No hay problema. Esperamos mientras tanto. Como mensaje decir, a través del chat pueden enviar sus preguntas. ¿Se ve ahora? No, en este minuto yo no veo la pantalla suya. De hecho, dejaste de compartir, profesor Veras. Sí, lo ideal es que comparta escritorio. Al pedir compartir pantalla, que elige escritorio. Escritorio, la screen, dice aquí ahora. Bueno, déjame entonces. Creo que esa que tienes como segunda alternativa en la segunda fila podría ser esa. Vamos a ver aquí. Sí, tiene buena pinta esa. Si quieres nada más compartir. ¿Y ahora? Está cargando. Ahí está. Perfecto. Perfecto, ahí sí. Bueno, muchas gracias, chicos. Bueno, lo que les quiero presentar, cuando hablé con Andrés y Julio, me comentaron que les interesaba mucho la investigación que estamos haciendo sobre las compras de pánico. Es un tema una investigación que acabamos de completar ahora. Eso es lo que les voy a presentar. Básicamente, quiero dar un pequeño historial. Nosotros trabajamos en la parte del sistema de transporte urbano y nosotros nos dedicamos básicamente a la parte de modelística y sobre todo a la parte de política
el elemento de política pública. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno para fomentar la eficiencia global de los sistemas logísticos? Y algo similar hacemos en la parte de desastre. En ambos campos somos uno de las personas, de los grupos más citados que hay a nivel mundial. Y lo que voy a hablar ahora es un poco de lo que hacemos. Nosotros somos financiados por múltiples agencias internacionales como el Banco Mundial, el BID, fundaciones, y hacemos todo, desde investigación básica en un extremo hasta el otro extremo de implementaciones y pruebas pilotos de sistemas novedosos logísticos. Eso básicamente es lo que hacemos. En el área de desastre, nosotros hemos tenido un historial bastante largo de investigación de desastre, y lo que nos anima es a tratar de evitar cosas como lo que pasó en Haití. Nosotros viajamos a desastres de una forma regular, como parte de nuestras investigaciones. Y estas son fotos, por ejemplo, que yo tomé en Haití 10 días después del terremoto. Yo no uso la palabra apocalíptico como algo, en una forma así muy, muy ligera, y realmente lo que yo vi fue realmente un apocalipsis total. Realmente no he visto desastres como ese tipo. Para que tengan una idea, esas fotos las tomé yo 10 días después del terremoto. Para que tengan una idea de lo que es 10 días es cuando comenzaron a recoger los cadáveres. Yo les doy una idea de más o menos lo que significa eso. Nosotros vamos a desastres de una forma regular. De hecho, pocos grupos han hecho tanto trabajo de campo como hemos hecho nosotros, porque nos hemos especializado en la parte de investigar qué pasa en los desastres para mejorar las políticas de respuesta. Y eso lo utilizamos como parte de nuestras investigaciones y también para asesorar gobiernos sobre cómo es que deben hacerse esas respuestas. Una de entre las investigaciones, los hallazgos que hemos hecho, aquí hemos consolidado lo que son las 10 lecciones más importantes. Y una de ellas es la necesidad de controlar las famosas compras de pánico. Que es el tema que le voy a comentar en esta ocasión. En estos momentos nosotros nos encontramos haciendo como múltiples esfuerzos de investigación para entender los desastres del COVID. Yo no tengo que decirle que la crisis del COVID es realmente algo completamente extraordinario. Yo tengo 20 años de investigación en desastres. He ido a docenas de desastres, incluyendo los más grandes que han habido en el mundo en ese periodo de tiempo. Y yo nunca me hubiera podido imaginar una crisis como la del COVID-19. Es una cosa completamente diferente. Muy seguro, nosotros les contaremos a nuestros nietos de cómo vivimos en esta época. Entonces es una cosa muy, muy única en la cual hay mucho potencial de investigación. Voy a presentarle ahora algunas de las evidencias previas que en nuestras investigaciones anteriores encontramos sobre el caso. De hecho, increíblemente, aunque parezca increíble, nosotros fuimos el primer grupo que establece los problemas logísticos creados por las famosas compras de pánico. Entonces, la realidad es que es un tema muy malentendido. Aunque la gente se refiere a las compras de pánico con ese nombre, la realidad es que eso no tiene nada de pánico. Eso son reacciones humanas a dos cosas: preocupaciones sobre la capacidad del sector privado y el sector público de proveer los artículos de primera necesidad que la gente necesita. Son cosas muy, muy específicas. Es un fenómeno que aparece en mayor o menor medida en prácticamente todos los desastres, y mientras más grande el desastre, más grande el fenómeno. No hay una taxonomía formal. De hecho, estamos ahora estableciendo una. Lo que sí hemos identificado hasta ahora es dos comportamientos prominentes. Primero, compras de precaución, y segundo, compras oportunísticas, que son compras que básicamente lo que buscan no es satisfacer una necesidad personal o de los amigos, sino básicamente aprovecharse, ya sea políticamente, financieramente, etcétera, etcétera.
el problema, la génesis del problema, se puede ilustrar en esta gráfica. Imaginemos que hay un gran desastre, en este caso en la ciudad de Los Ángeles, dentro de la zona directamente impactada, en la cual los edificios han sido destruidos, no hay electricidad, no hay, los teléfonos no funcionan, nada. En esa zona prácticamente no hay nada que comprar, porque muchas de las provisiones que existen han sido destruidas. Y además de eso, las personas que sobreviven, en muchos casos, no tienen dinero, las tarjetas de crédito no funcionan, etcétera, etcétera. El problema ocurre de las compras estas, ocurre en las áreas aledañas. En esas áreas aledañas, y mientras más cerca del desastre, el centro del desastre, más prominente el fenómeno es, la gente compra. Personas como usted y como yo, preocupados por la falta de productos, vamos y compramos todo lo que podemos. Entonces, eso es una gran tragedia, porque lo que hacen esas compras es remover de los mercados suministros críticos que están idealmente localizados para ayudar a la gente. Entonces, esa es la tragedia de este tipo de compras. La primera vez que comentamos este fenómeno fue básicamente durante la investigación que hicimos en Japón. Yo entrevisté al caballero que estaba a cargo del centro de distribución más grande que hay en la zona de Tohoku, que fue donde ocurrió el terremoto y el tsunami. Y este caballero era un centro de distribución gigantesco, una cosa pero gigantesca, más grande que mucho de lo que he visto en los Estados Unidos. Y este caballero me dijo a mí, José, la demanda se duplicó. Y yo no sabía qué hacer y básicamente lo vendí todo. Y él tenía, la impresión que me dio es que él sabía que eso no era la mejor decisión, pero no tenía instrucciones de hacerlo en otra forma. Entonces, eso, básicamente, él vendió todo lo que tenía y realmente cuando llegó la respuesta a la zona de Tohoku, realmente no había nada, los suministros ya se habían evaporado. Entonces, lo que hemos encontrado también es la importancia de racionar. Durante la tormenta de Sandy que pasó aquí en el 2012, el gobierno de Nueva York no racionó la gasolina y el de New Jersey sí. Y obviamente hubieron escasez en Nueva York y nada en Nueva Jersey. Entonces, esa cosa yo voy a comentar eso más tarde. Ahora aquí les voy a presentar estos resultados de encuesta que hicimos en Chile, por cierto. Estos son resultados preliminares porque no tuvimos tiempo de expandir la muestra para corregirla por los sesgos. Básicamente, esto es una encuesta mundial que tiene cerca de 7.000 observaciones. Ese número aquí no está actualizado. Y que tiene más de 20 países a nivel mundial. Entonces, lo que hicimos fue una encuesta básicamente de comportamiento para tratar de investigar qué hizo la gente. Entonces, aquí están los hábitos de compra previo a la crisis. Como pueden ver, no hay nada así extraño. Básicamente, muchas compras el grueso es 4 o menos viajes de compras. Es típico. Por cierto, en esta presentación le voy a presentar, y esto sigue el patrón, por ejemplo, de los Estados Unidos. Entonces, aquí en la presentación le voy a poner, en casos en los cuales los resultados de Chile son muy diferentes a los americanos, ahí van a aparecer una serie de notas para que entiendan eso. Entonces, aquí están cuáles son el tipo de tiendas que se consumen, en la cual la gente compra. En Chile hay una predominancia de las cadenas de supermercados, en los Estados Unidos es menor. Pero interesantemente, aquí está aquí, le hicimos una pregunta: cuando pase la crisis, ¿qué van a hacer? Y una gran mayor de las personas van a decir que vuelven a las tiendas tradicionales, lo cual es muy interesante. En términos también le preguntamos qué
qué cantidad se tienen suministro de emergencia. Y una gran parte dijo que sí. Y aquí es básicamente la distribución de los inventarios. ¿Cuántos días le duran? Entonces, con el comienzo de la pandemia, le preguntaron primero a las personas si tuvieron algún tipo de escasez. Entonces, aquí, por ejemplo, aparece las máscaras, reportaron escasez de máscaras. En los Estados Unidos, lo que fue la número 1 fue las papeles sanitarios y luego las máscaras, los N95. Pero más o menos, al margen de eso, los resultados son bastante consistentes. Por cierto, los datos que hemos encontrado a nivel mundial indican los resultados son muy, pero muy parecidos, prácticamente independientemente del país, lo cual a mí ha sido una gran sorpresa. En términos de cambios de patrones de compra, 16% de las personas en Chile dicen que no hubo cambios. Ese número en los Estados Unidos fue 34%. Entonces, aquí están los cambios más notables que han habido. Primero, más grande, compras a Internet. También compraron mucho más cantidad. Volviendo al tema de las compras de barrio. Hubieron cambios también en los viajes de compras. El patrón es bastante parecido, pero en los Estados Unidos hubo una mayor, el cambio a compras en Internet fue mucho más notable, pero en general bastante parecido. En términos de inventarios, aquí hubo cambios notables que se pueden ilustrar en esta gráfica. Aquí en la parte de arriba tiene lo que pasó antes de la crisis y lo que pasó después. Y como pueden ver, ha habido un movimiento hacia la derecha, indicando el deseo de los hogares de acumular suministros. Es básicamente lo que esto. Entonces, también le preguntamos a las personas por qué hicieron esto. Entonces, aquí está todo el rango de las preguntas. Entonces, vamos a tratar de explicarla así en grupo. Lo primero es que hubo un grupo de algo como 0.5% por ahí, que ellos compraron para donar, pero ese grupo no se puede, donar no es en sí una razón, es un mecanismo. Entonces, el próximo grupo es lo que consideramos razones válidas. Eran personas que necesitaban esos productos por diferentes razones. Entonces, eso es lo que consideramos razones válidas. El resto aquí, esta que hemos indicado en color morado, son expresiones de compra de precaución. Y como pueden ver aquí, ese grupo de personas representa 68% del total. Y aquí al final están el grupo de compras oportunistas, que dice 0.3%. Entonces, cuando yo le presento a las personas un numerito tan pequeño como ese, la gente me dice, pero ¿por qué? Eso es un problema. Entonces le voy a explicar por qué. Entonces, aquí lo que tenemos es básicamente, utilizando los porcentajes anteriores, ahora vamos a asumir diferentes valores al número de máscaras que, por ejemplo, la persona que está haciendo una compra de precaución, ¿cuánta compraría? Y lo mismo vamos a poner aquí. Por cierto, acabo de notar un error. Esta columna aquí debe ser oportunística. Estos son los oportunistas. Ahora me acabo de notar de ese error. Entonces, aquí tenemos diferentes asunciones sobre el número promedio de máscaras que cada persona en ese grupo compra. Si ambos compran una sola máscara, esto representa para Chile la compra de básicamente 13 millones de máscaras. Si lo que hacen compras oportunistas, compran 5, el promedio para la población global sube un poquito. Ahora, la realidad es que
la gente compra mucho más. Si una compra, si el comprador típico de precaución compra 10, ya estamos hablando de que se necesitan 132 millones. Si los que compran de forma oportunista, digamos, para venderlas, compran 5.000 máscaras, y estamos hablando 400 millones de máscaras. Y seguimos ahí y nos encontramos con estos números tan espeluznantes como este al final, que dice que asumen que el comprador oportunista lo que se compra 15.000 máscaras. Y aquí estamos hablando prácticamente casi 1.000 millones de máscaras a nivel de Chile. Ustedes pueden pensar que esto es una exageración. Estoy seguro que mucha gente pensará, pero ¿cómo va a ser que esta gente compra en 15.000 máscaras? Bueno, le voy a presentar aquí a este caballero, junto con el hermano de él. En 2 días, esta gente manejaron cerca de 1.600 kilómetros en la zona de Kentucky. El hermano fueron yendo a tiendas pequeñas para comprar todos los artículos que pudieran comprar que estaban en alta demanda en Amazon, eBay y así por el estilo. Este tipo acumuló más de 17.000 botellitas de ese desinfectante para las manos, que las vendió alguna de ellas en eBay a $8, cuando en realidad esa cosa lo que cuesta son como 50 centavos. Claro, se armó un lío con esto porque realmente las autoridades le cayeron encima y finalmente las tuvo que donar. Pero indica que lo que revela es el problema que es magnificado por este tipo de compras. Es un número pequeñito, pero tiene un impacto total en la escasez que es mucho más que proporcional al porcentaje de las compras. En otros países, por ejemplo, en Perú, el estimado que tenemos fue de 2%, lo cual realmente es mucho más grave. En los Estados Unidos fue 0.5%, y que Chile está más o menos cercano a los Estados Unidos. ¿Por qué hacen esas compras? Bueno, básicamente preocupación. Hay desconfianza en la capacidad del sistema público y el privado de responder. Eso en esencia es lo que es. ¿Qué influyó? Aquí estos son los datos de Chile. Básicamente el cierre de las escuelas, como pueden ver aquí, el cierre de las escuelas, el tener que trabajar desde la casa, etcétera, etcétera. Entonces, una pregunta importante aquí es, bueno, pero ¿y cómo se puede mitigar? Para eso, lo que hicimos fue, primero, preguntarle a las personas cuál es la percepción del nivel de conocimiento que tienen estos grupos en la diapositiva sobre lo que está pasando. Y, interesantemente, y esto es básicamente un patrón mundial, las personas consideran que los rescatistas, la gente envuelta en las respuestas, sabe lo que está pasando. E igualmente importante, le preguntamos a las personas cuál es el nivel de confianza que tienen. Y exactamente aparece aquí el mismo grupo. Los grupos de rescate a nivel local, estatal, nacional, las organizaciones de ayuda, los bomberos y la Cruz Roja, que está ahí también a nivel en los primeros cuadros. ¿Por qué eso es importante? Porque también le preguntamos a las personas, y el grupo si el grupo que usted tiene la confianza más grande le pide que usted limite sus compras, ¿qué usted haría? Bueno, interesantemente, una gran parte de las personas, cerca de un tercio, dice que reducirían las compras. Y eso es significativo. Eso es una forma de mitigar el problema. Aquí, resumiendo, básicamente estas compras crean unos problemas tremendos, agravan la crisis, porque básicamente incrementan la demanda en una forma artificial. Y realmente las cadenas logísticas modernas
son cadenas logísticas eficientes, pero por ser eficientes no tienen capacidad capacidad de absorber choques grandes de demanda, como este tipo. Choques, por ejemplo, que pueden duplicar, triplicar la demanda de un producto. Es imposible para ninguna cadena logística mundial absorber eso. Entonces, es importante mitigar la demanda. Yo hablé cuando la gente de los periódicos me llama, New York Times, la gente de Wall Street Journal, en todo el parte. Yo le digo a la gente, aquí no hay escasez de productos. Nunca la ha habido. Aquí el desastre no ha impactado la capacidad de la industria americana de responder. No ha tampoco impactado la capacidad de distribución. Lo que ha pasado ha habido una dislocación de la demanda. Y ha habido un ingreso, un incremento grande de la demanda, que es lo que ha causado el problema. Es un problema, en cierta forma, artificial. Obviamente, hay es un problema complejo con múltiples motivaciones, como las que estoy mencionando aquí, ya sea preocupaciones por la familia o por uno mismo, y también el deseo de ganar dinero. ¿Qué se puede hacer? Bueno, depende de cuál es la motivación. Obviamente, en el caso de las compras de precaución, hay que realmente apelar al sentido comunitario de los ciudadanos para pedirle que se comporten en la forma adecuada. Y hay que poner los voceros de esas peticiones, no necesariamente el presidente, el primer ministro o el emperador, básicamente los involucrados en el desastre. Grupos de ayuda, los rescatistas, los bomberos, la Cruz Roja, etcétera, etcétera. Durante la crisis que hubo aquí, cuando comenzó la crisis de la pandemia aquí en los Estados Unidos, yo vi a muchos voceros del sector privado hablando de que no, al decirle a las personas que se calmaran, que no había suministros más que suficiente. Yo no vi a ninguno, no vi a nadie de los grupos de ayuda, no vi a nadie de los grupos de respuesta de desastre. Y eso ha pasado en todas partes, porque no es obvio que estos sean los mejores voceros para ese tipo de peticiones. En el caso de las compras de oportunistas, eso hay que impedir. Realmente, eso tiene unos problemas de equidad tremendos que fueron ilustrados, por ejemplo, con el caso de los hermanos de Kentucky. Esta gente fueron a las zonas rurales en Kentucky con pequeñas tienditas que suministran a las personas de los campos y básicamente compraron todo. Entonces lo compraron ahí y lo vendieron en las ciudades. Entonces eso crea una inequidades sociales pero tremendas. Lo mismo ha pasado en los Estados Unidos con las compras de Internet. Cuando la crisis comienza en China, las compras de aplicación en China, que es un país gigantesco, básicamente acabaron con los inventarios de esos productos a nivel mundial. Entonces, el Internet permite llegar, básicamente comprar de los sitios más apartados para el beneficio de los grandes mercados. Pero entonces, eso puede ser una idea racional, una idea muy racional desde el punto de vista financiero, pero desde el punto de vista social es muy problemática, porque es un grupo, no todos los grupos, los pobres, los ancianos y minorías que han sido discriminadas, no tienen el acceso a esos productos. Y eso hay que controlar. Algo importante que yo creo que la Cámara de Comercio tiene que considerar es establecer acuerdos público-privados. En estos casos, eso es lo que nosotros recomendamos. Acuerdos que establezcan, por ejemplo, que los productos de primera necesidad que estén a cierta distancia de un área de desastre, tener acuerdo ya con el sector público. Que el sector público los compre a un precio predeterminado. Y que se pasen al sistema público para que el sistema de respuesta de emergencia se encargue de distribuirlo a las personas que lo necesitan. Lo último que quiero mencionarles es que ahora en los próximas semanas vamos a tener unos webinars
en la cual vamos a presentar todas los hallazgos que hemos hecho en la serie de encuestas que hemos hecho. Con eso, déjeme agradecerlo a todos por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José. Impresionante el trabajo que están haciendo. Muchas gracias por los webinars que vienen, también muy interesantes. Vamos a difundirlos. Les recuerdo las preguntas por el chat. Ya ahí llegó una, Francisco, se la vamos a hacer llegar a José en el momento de las preguntas. Yo rescato muchas cosas de esto, quizás pensando en el futuro de la logística en ecosistemas urbanos, como es el tema. ¿Habrá vuelta atrás, a pesar de que el 94% declara que van a volver a las tiendas? ¿Será una vuelta en la cual uno pudiera apostar en este momento? ¿O el tema de esta explosión del comercio electrónico realmente quedará con algún tipo de rezago, o habrá un cambio un poco más estructural? 16% dice que no van a cambiar sus hábitos de consumo, y muy interesante también el tema de la confianza en los entornos, y también estamos pensando por el cambio climático, por nuevos desastres, por nuevas rupturas de las cadenas que vayamos a tener, ya sea por guerras comerciales o por lo que sea. El tema de quién realmente puede guiar de mejor manera a la población en sus conductas son los actores que generan mayor confianza. Quizás esos son los nuevos influencers, a los cuales habría que echar mano en estos contextos. Muchas gracias, José, muy interesante. Ahora quiero dejar a Christopher Mejías, primero dándole una excusa. En el boletín estaba mal escrito su nombre. Christopher, mil disculpas. Christopher es director de la red del MIT Scale para América Latina, red de la cual como Centro de Transporte y Logística en la Universidad Andrés Bello participamos muy activamente, y es una red muy interesante, lo mismo que con el centro del profesor Holguín Vera. Son dos aliados muy relevantes con los cuales nosotros desarrollamos nuestro trabajo. Bueno, Christopher también es director del programa del MIT Graduate Certificate in Logistics and Supply Chain Management, el GCLOG, y también es fundador y director de lo que nos va a hablar ahora del MIT Food and Retail Operation Labs. Christopher, muchas gracias por tu presencia. Muy interesante para nosotros conocer ¿cómo han visto ustedes esto y cuáles son las reflexiones que ustedes tienen respecto de la logística en estos ecosistemas urbanos tan influenciados con tendencias tan disruptivas y que cuesta mucho un poco intuir hacia dónde van? ¿Cómo desde tu laboratorio están mirando este fenómeno y qué reflexiones puedes compartir con nosotros? Claro, te dejo, Chris. No, está perfecto. Muchas gracias, Julio. No hay problema por el nombre, no hay problema alguno. No, primero que nada, gracias a la Universidad Nacional Andrés Bello por la invitación, y bueno, pues a Andrés y también a Julio. Bueno, pues déjenme hablarles un poquito más. La idea, no tengo así como una agenda ahí estructurada, pero la idea es que les hable un poquito de lo que hago en el MIT Food and Retail Operations Lab, y voy a estar posicionando algunos de los temas que han estado tocando anteriormente mis colegas, ¿no? Entonces, para empezar, yo creo que es importante narrarles un poquito más en qué consiste el Food and Retail Operations Lab, o cuáles son como los diferentes corrientes o partes en las que trabajamos. Básicamente, en el primer componente trabajamos como la logística tradicional, ¿no? Tratar de entender cómo van cambiando o cómo se tienen que ajustar los sistemas logísticos para ser más flexibles y atender diferentes y múltiples retailers, ¿no? Sin embargo, yo siempre hago como una especie de analogía. En esta primera fase lo que hacemos es tomar como los snapshots o las fotos a lo largo de todo el tiempo con los pronósticos y todo eso, pero al final de cuentas pues puedo hacer pronósticos a 3 meses, 6 meses, 1 año, etcétera, pero no puedo ver la película completa, ¿no? En el segundo elemento que ustedes ven ahí como Analyze the Evolution, básicamente analizamos la parte de la evolución del sector retail y también de los consumidores, porque al final de cuentas, y ya se mencionó anteriormente, el retail siempre ha ido cambiando, ¿no? Pero por un lado tenemos la vertiente que es un poco la más estudiada, sobre todo hoy en día que pues, se ha forzado muchísimo esta utilización, y es la tecnología. Pero, y aquí coincido mucho con el profesor José Holguín Veras, porque al final de cuentas,
el cliente también está jalonando eso. ¿Quién es la parte final de la cadena? Pues es el cliente, ¿no? Entonces, si empezamos a analizar un poco más en detalle los cambios en sus patrones de consumo, entiéndase por la frecuencia, el volumen, la variedad de los productos, como ya lo mostró el profesor Holguín Veras, pero también algo de lo que voy a hablar mucho aquí es incluso el canal de distribución o de compra o el retailer, es algo muy importante, ¿no? Y el tercer elemento donde ya se mezcla toda la parte de la comida es cuando empiezo a hablar de ecosistemas de cadenas de suministro agrícolas y alimentarias. Básicamente en ese tercer elemento queremos motivar estos modelos de acceso a comida nutritiva, sobre todo para comunidades vulnerables, ¿no? Entonces, pues este es el contexto alrededor del laboratorio. ¿Qué nos inspiró? Bueno, básicamente aquí hablo mucho del tema de megaciudades que están creciendo rápidamente, pero ustedes seguramente saben que para 2050, pues más del 60% de la población va a estar viviendo en 600 alrededor grandes ciudades en el mundo, que también van a representar un porcentaje muy grande del Producto Interno Bruto mundial, ¿no? Pero pocas veces nos detenemos a analizar que donde están creciendo más las ciudades es en mercados emergentes, y es precisamente lo que yo trabajo un poco más. Mercados emergentes como América Latina, el Caribe, el Medio Oriente, el sureste de Asia y África, ¿no? Porque al final de cuentas el 85% de la población del mundo está concentrada en esos países, en esas regiones. Y estamos hablando que aproximadamente el 65% de la población del mundo, principalmente viviendo en estas regiones, vive con menos de 7 o 5 dólares al día, ¿no? Entonces es la llamada base de la pirámide. Cuando nos ponemos a analizar un poco cuál es esa disparidad económica que existe entre las diferentes regiones, como pueden ver en esta gráfica, pues podemos ver que la mayor parte de la riqueza que ven de su lado derecho en la gráfica se concentra en los que llamamos países desarrollados y un poco en China. Mientras que Latinoamérica, Asia-Pacífico, India, pues están más cargados del lado izquierdo, ¿no? Que es donde existe mucha mayor pobreza. ¿Por qué es importante entender esto? Yo creo que es importante entender que si yo no tengo dinero o plata para ir a mercar los productos que yo necesito, pues voy a tener que vivir al día. Voy a tener que ir a comprar en pequeñas cantidades y por lo tanto las presentaciones, la variedad de productos, los canales que utilizo, las frecuencias van a cambiar muchísimo, ¿no? Entonces, aquí existe como un aliado bien importante, que es lo que nosotros llamamos nano stores, o lo que son los almacenes, los kioscos, las tiendas de barrio, ¿no? Y aquí, pues, mi colega, el doctor Edgar Blanco, también mi mentor de hace unos años, tomó esta foto en Bogotá. Lo que nosotros llamamos nano store no es necesariamente este comercio informal. Simplemente esto lo traigo como un ejemplo para que ustedes puedan ver que ahí, en este espacio, así sea informal, se producen cada una de estas operaciones. Logística, cadena de suministro, se dan operaciones de retail, se está dando un manejo de crédito, se está haciendo el merchandising porque la persona tiene que acomodar todos sus productos de una manera adecuada para que el cliente llegue y se le compre. Igualmente hay un proceso de venta, de recepción, digamos, de mercancía, e igualmente un procesamiento de una orden, ¿no? Por eso tienen ahí al señor de Superricas que entrega papitas, digamos, a este tendero informal. Entonces, cuando ustedes consideran que una gran parte de las compras que se realizan en general en Latinoamérica, debo enfatizar que Chile es una de las excepciones que no necesariamente sigue este tipo de formato, pero ahorita van a ver por qué también es importante entenderlo. Realmente en mercados emergentes, este tipo de canal de distribución está muy fragmentado y por lo tanto, pues termina siendo una área de oportunidad muy grande para mejorar las entregas de última milla, la cuestión logística, porque así hay un poco de ahorro en el empaque, en el manejo logístico, etcétera. Pueden haber muchísimos ahorros a lo largo de la cadena. Para que tengan una idea de cómo se maneja este sector, estamos hablando de millones, de hecho estimamos 50 millones de nanostores en el mundo, con base en el libro que publicamos con el profesor Jean-François y Edgar Blanco, que existen estos 50 millones de comercios independientes, no organizados, que tienen menos de 5 empleados y podríamos decir que abarcan menos de 100 metros cuadrados, ¿no? Son lugares pequeñitos, como los que describió el profesor también. Entonces, estos sirven no más de 100 o 200 personas, con las características que ya les mencioné, pero dan una amplia ventaja, que es la conveniencia. Muchos estiman que este tipo de negocios podrían desaparecer, pero sin embargo siguen creciendo a una tasa de un 5% anual
y en algunos países tienen una presencia, por ejemplo, en Bolivia de un 80% del mercado. Chile es una excepción interesante porque no llega a más del 30%, pero sí, ahorita les voy a hablar algunas de las ventajas de considerar este canal, ¿no? De hecho, en lo que ven en la gráfica de abajo, en lo que es Norteamérica o Estados Unidos y Canadá, quise decir, Europa, casi todos dependen de los supermercados, de comercios estructurados, organizados, ¿no? Mientras que en Latinoamérica, Asia Pacífico y el Este Medio y África, se depende más de este canal llamado también tradicional. ¿Por qué es importante considerar esto? Bueno, por 3 razones. Ellos tienen 3 grandes retos. Uno, no tienen el espacio, es decir, no hay como un almacén ahí detrás o algún área o una bodega donde puedan poner los productos. Entonces tienen un espacio limitado. Lo que tú ves es lo que puedes comprar. Por lo tanto, la logística sufre un poco más de eso porque no se puede hacer inventario detrás, ¿no? Segundo, el tendero muchas veces tampoco tiene el presupuesto para comprar todo lo que quisiera. Entonces viene un segundo reto bastante interesante. Y ahora viene uno de los que más me gusta estudiar, que es aversión al riesgo. Muchas de las decisiones de lo que un tendero o cualquier retailer ofrece o no ofrece depende muchísimo de su aversión al riesgo o incluso de su educación. ¿Por qué aversión al riesgo? Si ustedes se ponen a pensar el tipo de productos que uno compra en una tienda de barrio, llamémosle así, o en un kiosco, son productos generalmente que no son perecederos. ¿Por qué se da eso? Principalmente porque el tendero no quiere correr el riesgo de que el producto se le eche a perder. ¿Por qué? Porque está perdiendo dinero. Y ese dinero que puede o no ganar, pues afectaría la subsistencia de su familia. Esto, ya les empiezo a ventilar cosas de lo que está pasando con la pandemia, está cambiando. La pandemia ha hecho que, afortunadamente, algunas de las tiendas empiecen a ofrecer un poco más de surtido de frutas y verduras, porque nosotros, al estar confinados o aislados, no podemos ir muy lejos. De hecho, las grandes áreas de infección o focos de infección actualmente son los mercados centrales, ¿no? Entonces, de hecho, estamos trabajando con algunos colegas de Perú, es tratar de utilizar estos nanostores como una manera de descentralizar un poco el virus, de lograr, digamos, que el número de personas que se aglomeran sea mucho menor que ir a cualquiera de estos focos de infección que son los grandes mercados centrales, ¿no? Pero claramente ahí están estos retos que también siguen siendo importantes de manejar. Ahora, desde un punto de vista logístico, ¿por qué es importante considerar este tipo de evolución de la cual les hablé? De hecho, este mapa que ustedes ven aquí que pertenece a Bogotá, por cierto, son muchas tiendas que están apareciendo y desapareciendo. ¿Por qué enfatizo esto? Pues resulta que las tiendas tienen una baja barrera de entrada al mercado, pero también una baja barrera de salida. Es decir, así como nacen, pueden desaparecer. Entonces, esto por supuesto tiene costos logísticos, porque si yo como empresa que distribuyo algún tipo de refresco, Coca-Cola, gaseosa, lo que quieran, desaparece ese cliente, pues yo voy a tener que actualizar todas mis bases de datos y considerando el ruteo que ya hice, pues me va literalmente a causar problemas en la planeación que anteriormente ya tenía. Entonces, si yo considero y sigo haciendo, digamos, una logística que es demasiado estática, termino teniendo problemas. Por eso es importante entender hacia dónde se están moviendo, no solo las tiendas, sino todo tipo de retailers, a través de diferentes técnicas. Actualmente, pues en la Ciudad de México les voy a mostrar los resultados de un ejercicio que hicimos y concluimos que estas tiendas de las cuales les hablo, que tienen una presencia en todo México de alrededor de un 50% de la participación de mercado, no van a desaparecer. Y muchos dicen que por el fenómeno de los convenience stores como Oxxo, que no sé si conozcan, pero literalmente es una cadena organizada que está detrás FEMSA, Coca-Cola, soportándola con el músculo logístico, pues va a desaparecer a todas las tiendas. Eso no es realidad. En realidad, lo que sucede es de que si por aquí desaparece un 1% de las tiendas, va a aparecer el 1.01% de las tiendas en otro lado. Entonces hay que ponerle un poco de cuidado a eso porque si no, nada más estamos perdiendo de vista los posibles costos que me va a traer, digamos, generar eso. Este reruteo, esta, digamos, reconsideración de las cadenas de suministro. En adición a eso, yo creo que como ingenieros industriales, bueno, yo soy un humilde ingeniero industrial, generalmente se nos ha enseñado a estandarizar, ¿no? Se nos enseña que debemos de considerar en ocasiones un solo cliente, pero la verdad
pues la pandemia nos está mostrando que eso no es realidad, ¿no? Este estudio que les voy a presentar de la Ciudad de México ya consideraba eso, ¿no? Y es por eso que les estoy mostrando estos diagramas, digamos, que se llaman Voronoi, para que tengan una idea de algunas cosas que estamos investigando. Estamos investigando la localización que tanto efecto tiene, la densidad, la cobertura, que puede marcarse como círculos de cobertura en cada uno de estos puntos, y hacia dónde se están moviendo estos diferentes retailers, ¿no? Como ven, aquí tengo como 3 grandes gráficas. La primera de ellas, que es los nano stores en la Ciudad de México. La segunda parte derecha superior, convenience stores, que son las cadenas OXXO organizadas, y los supermercados. Como ven, es bastante notorio que los nano stores están regados en toda la ciudad y te brindan una conveniencia tremenda. Por cierto, los que ven como puntos azules son los centroides de cada una de las áreas geográficas estadísticas básicas que estamos analizando, con un nivel de detalle de menos de de 0.5 kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces tenemos una granularidad bastante interesante desde el punto de vista geográfico. Claramente, los convenience stores están localizados principalmente en zonas de acceso a las colonias o a los barrios, y los supermercados pues tienen el reto de tener que localizarse donde hay espacio, en una ciudad que sigue creciendo, que tiene alrededor de 10 millones de habitantes y una población flotante de alrededor de otros 5 millones. Entonces sigue siendo un tema. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo esta foto que les estoy mostrando se va a ver de aquí a 3 meses o después de la pandemia? Es parte de las cosas que estamos analizando. ¿Por qué es importante esto? Si yo tengo una ciudad, y miren que aquí el slide que les estoy mostrando es importante, si yo tengo una ciudad o digamos un barrio, tengo la necesidad de consumir productos, ¿no? Entonces, donde sea que yo vaya a poner, digamos, mis zonas de vivienda, pues también las necesidades de diferente tipo de retailers va a estar ahí, ¿no? Entonces necesito diferentes retailers en número, variedad, localización, tamaño, y eso va a estar siempre tratando de cerrar la brecha entre lo que tengo y lo que necesito. Lo que necesito es precisamente el tema de la demanda, que son como las características del consumidor, que aquí resumo en la densidad poblacional, los ingresos socioeconómicos y otras características como que la edad de la persona, si la persona tiene un carro o no, etcétera. Entonces termina siendo un modelo de oferta y demanda desde el punto de vista econométrico. Pero para poder analizar esto con mayor detalle a lo largo de una cantidad de años, se tiene que meter un componente estocástico. Y bueno, básicamente, después de correr este modelo en la Ciudad de México, lo que concluimos es que las tiendas de barrio no van a desaparecer, que la densidad poblacional beneficia muchísimo la compra en pequeños negocios, como los nano stores o también los convenience stores, pero no ayuda mucho al tema de las grandes cadenas, ¿no? Como los supermercados. A menor ingreso socioeconómico, la gente va a comprar más, como podrían esperar, en estos pequeños negocios, que aquí nosotros no metimos el componente, digamos, como sentimental o subjetivo de me puede fiar, ¿no? Para poder yo llegar a la siguiente quincena y pagarle al tendero. No consideramos eso, pero lo que sí consideramos es el tema de conveniencia o localización, así como un conjunto de otras características como el acceso a cierto tipo de productos de menor presentación, para dar lo que en inglés es affordability o la asequibilidad de poder comprar esos productos, ¿no? El otro tema fue el tema de la edad. Curiosamente, en la Ciudad de México, a diferencia de Bogotá, en México las personas mayores prefieren ir a comprar a los supermercados. No nos hacía mucho sentido hasta que nos dimos cuenta que se debía a que la gente vaya a comprar debido a que puede canjear, digamos, sus bonos de alimentación, mientras que en otro tipo de formatos como las tiendas puede ser imposible. En el caso de Bogotá, la gente mayor sí prefiere ir a las tiendas porque hacen una compra mucho más rápida y porque se les facilita más, están más convenientemente localizadas. Aquí lo que llamamos migración, me refiero a migración del campo, de la provincia a la ciudad. Las personas que vienen del campo, de la ciudad o de la provincia a la ciudad, prefieren ir a comprar a las tiendas por ese apego que se desarrolla con el tendero. Y como podrían esperar, pues la gente que no tiene un carro, pues prefiere también ir por conveniencia a las tiendas, y muchas veces el auto o el carro se ve como un sinónimo de estatus, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado? Porque hasta aquí el momento que lo que les he mostrado es de que las tiendas, digamos, son importantes, o al menos espero haberles demostrado que las tiendas son importantes para cierto tipo de economías y que se convierten en un aliado interesante, ¿no? Para el sector retail, y hay que considerar la evolución del consumidor
y también la evolución de los retailers en general. Pero, ¿qué ha pasado, digamos, con el tema de la pandemia? La pandemia ha puesto muchos retos. Entre ellos, bueno, el consumidor sigue siendo el rey, y esto es un snapshot o una foto que, digamos, tomé del New York Times, que lo que muestra es cómo han cambiado, digamos, las compras del consumidor final a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Entonces, como ven, ya se está gastando mucho más en comprar en línea, en comprar en supermercados, y sobre todo, pues todo lo que se consume en el hogar, todo lo que está por fuera, incluso restaurantes, está, digamos, un poquito debajo, ¿no? Me refiero por restaurantes a comida rápida, lo que es la comida ya preparada o que se entrega en casa, eso sigue siendo importante. Pero esta es la foto de Estados Unidos. ¿Qué pasa con la foto de otros países, como por ejemplo el caso de Colombia? Aquí creo que no se alcanza a ver muy bien, pero este reporte de Radar lo que nos dice es de que hay un crecimiento del 10% aproximadamente en un año. Ahora el 55% de lo que son las compras en las tiendas han venido como creciendo un poco, ¿no? Mientras que los hard discounters también han venido creciendo en una tasa de aproximadamente un 12%, pero esto quiere decir o nos muestra que otros canales de hecho están cayendo. Y lo que más se puede ver aquí que se está comerciando o comprando, como ven, son los alimentos. Ahí es muy claro ver en la gráfica que otro tipo de productos como de moda han venido decreciendo mucho, mientras que en el tema de la salud se han mantenido creciendo, ¿no? Entonces, pues esto también es otra manera de ver que los nano stores posiblemente no vayan a desaparecer a pesar de la pandemia. Sí, hay muchos retos, pero siguen convirtiéndose y adaptándose a la situación. Aquí ven, digamos, un conjunto, digamos, de open markets aquí en la figura, en la foto, donde pueden ver que los pequeños, digamos, comerciantes pueden estar vendiendo sus productos con el debido distanciamiento social, ¿no? Hay muchas cosas que están viniendo. Y yo sigo considerando que todos los mercados emergentes son como una especie de gigante dormido, ¿no? Como ven, todo lo que se ve oscuro no está completamente explotado en temas de tecnología. Entonces, hay grandes empresas como InSwitch y M-Pesa Safaricom de Kenia. InSwitch está en Latinoamérica, de hecho es una empresa uruguaya, que está empujando mucho este tema de pagos sin utilizar efectivo, ¿no? Y es una práctica que se ha hecho mucho en África, donde literalmente un teléfono básico tú lo puedes utilizar para enviar un mensaje de texto y pagar con eso. Ese es tu dinero como tal, ¿no? Y eso se hizo porque muchas de las personas no podían viajar desde lejos, desde las capitales como Kinshasa, por ejemplo, en República Democrática del Congo. Lo que hacen es enviar este dinero a través de estos celulares. Entonces llega el mensaje y el mensaje es tu dinero. Con eso empiezas a mercar, ¿no? Y muchas de estas cosas se están desarrollando, pero el caso de Latinoamérica yo diría que actualmente ha crecido muchísimo el e-commerce, como también lo mencionaron los dos panelistas anteriores. Yo divido en dos esta technology rally, ¿no? Por un lado, los que han sido proactivos, que han venido como creciendo. Ahí tienen la primera categoría, que es Chipper, tienda pago, A2Pay de Sudáfrica. Y lo que hacen es ofrecer estas alternativas de pago diferentes del efectivo, ¿no? Pero hay otras que se han preocupado por desarrollar un sistema diferente. Por ejemplo, Red Cubo, en el caso de Bimbo en México, lo que han hecho es configurar este acceso a través de un código QR para que los tenderos puedan pagar utilizando eso. ¿Y saben qué es lo mejor? Que se están aliando Bimbo con otras empresas como Coca-Cola, Heineken, para que si, digamos, ellos no pudieron recoger el pago y tendrían que regresar a recoger el pago de ese tendero, lo que está haciendo Bimbo es, mira, yo te ofrezco recoger tu pago y luego nos arreglamos electrónicamente. Yo te paso tu pago para que no tengas que regresar, ¿no? Yasaduka es una interesante propuesta, digamos, que se está impulsando en África para ofrecer microcréditos a los tenderos y mantenerlos, pues también a flote, no solamente durante la pandemia, sino antes de eso empezaron. Existe otra gran aplicación que se llama Warung Pintar, que es indonesia, y lo que han hecho es crear como pequeños kioscos donde tú puedes tener acceso a todo. Es como una especie de tienda en un formato evolucionado. Imagínense una tienda como para gente que tiene más dinero y que te brinda la posibilidad de comprar ahí y hacer muchas de las transacciones que necesitas, ¿no? Y existen un par de aplicaciones que ayudan a centralizar el inventario. La más famosa de ellas que empezó con todo esto es China, es BeQuick. Imagínense que lo que hago yo es tener acceso a una aplicación
y la aplicación es como una especie de Rappi, ¿no? O sea, me da servicio a domicilio, me dice el radio de cobertura, pero lo más importante, que se parece de hecho a Colmap, que ahorita les menciono rápido, es que yo tengo acceso a cada vez que yo hago clic en la tienda que prefiero, puedo ver lo que la tienda tiene de diferentes productos. Colmap, que, bueno, tiendita de barrio en República Dominicana, sino que me corrija aquí el profesor, se dice colmado. Entonces, lo que es Cervecería Dominicana Nacional creó esta aplicación que se llama Colmap, precisamente para mapear a todos los colmados, a todas las tiendas y poder empujar el tema de esta centralización de inventario. Por último, pues tenemos todos estos servicios que ya tratan de crear una comunidad. Gojek se especializa en las entregas de última milla a través de motos, y de hecho fue así que nació Rappi. Esta empresa unicornio indonesa fue la que inspiró a Rappi a crear el modelo en Latinoamérica, ¿no? Y Gojek ya se ha expandido a muchos otros mercados. Para cerrar un poco, porque ya me di cuenta que estoy como fuera de tiempo, quisiera como cerrar diciendo, Celpal es muy parecido en Sudáfrica. Tengo el otro tipo, digamos, de iniciativas que han sido más reactivas. Por ejemplo, han visto mucho que Coca-Cola FEMSA ya está empujando mucho el tema de tecnología para llegar hasta consumidores finales, no solamente a tenderos o a retailers, sino también a consumidores finales. Coca-Cola, Kellogg's, PepsiCo y otras empresas de consumo masivo están apoyando mucho a las tiendas con el objetivo de que no desaparezcan, porque si desaparecen durante esta pandemia, también su flujo de efectivo se cae y su solvencia económica, y cuando me refiero a me refiero a las empresas de consumo masivo, pues se va a caer, ¿no? Entonces hay que considerar eso. También pues Facebook y a través de WhatsApp Digital ya sacó la parte de sus pagos, y existen otras iniciativas muy interesantes que lo que han hecho como Meiko, Tienda App y Tienda Cerca es impulsar esta localización de productos, ¿no? Entonces quizás quisiera cerrar con este slide para decirles que yo creo que con base en los retos que les dije de la falta de espacio, falta de presupuesto, aversión al riesgo que tienen los tenderos. Por un lado ven como el tendero de Latinoamérica y el otro lado ven al tendero, digamos, más evolucionado en e-commerce, que podría ser el tendero de China, ¿no? Nosotros hicimos un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo, recogimos alrededor de unas 300 encuestas en la Ciudad de México, y nos encontramos que 30% de los tenderos ya tienen acceso a Internet, acceso estable a Internet. Entre 50 y 60% de los tenderos tienen un sistema apto para mejorar el desempeño de su tienda, pero aún existen muchas barreras en el uso de las mismas. Y yo creo que aquí esta es una posible invitación también para la Cámara, porque casi todo el mundo dice, bueno, las generaciones jóvenes van a ocupar más este tipo de aplicaciones, ¿no? Pero en realidad nosotros al también preguntar el nivel de confianza que tienen las empresas los tenderos en estas apps, prácticamente nos rankearon y nos dijeron, yo creo en las empresas de consumo masivo. Si viene una startup, yo no confío en ella. En segundo lugar, si después de la empresa de consumo masivo, confío en empresas de tecnología reconocidas como Facebook, como Microsoft. En tercer lugar, la academia. Y cuando llega el gobierno, no creen en él. Así que yo creo que el gobierno tiene que cambiar un poco el rol a convertirse en algo más facilitador. Y es una triste noticia también para las startups, ¿no? Entonces, literal, creo que el tema de poder apalancar este tipo de alianzas también entre startups con empresas de consumo masivo es súper importante, porque eso va a permitir impulsar operaciones mucho mejores, mucho más eficientes, y poder también disminuir estos problemas, ¿no? Que aquí muestro rápido, porque el 65% del tiempo que se pierde es por mal manejo, digamos, del efectivo, por devoluciones, por tener que buscar dónde estacionarte, por agotados en el punto de venta, y porque pues literalmente hay un mal manejo financiero, ¿no? Y me gustaría también dejarlos con la última parte, que tiene que ver también que los tenderos, en mi opinión, tienen una labor muy importante de impulsar la accesibilidad, la disponibilidad y la asequibilidad de productos nutritivos. Y para eso yo creo que se tienen que coordinar muy bien con el campo para lograr, pues, precisamente lo que aquí pongo como entender, conectar y servir este mercado. Entonces, con eso, pues, cierro la presentación y bienvenida a sus preguntas. Perdón por demorarme más. Gracias. Muchas gracias, Christopher. No, gracias a ti por la presentación, muy, muy interesante, muy completa, una mirada muy, muy amplia, ganas de
de tener hartos comentarios, esa aversión al riesgo de los tenderos, cómo estará desplegándose ahora respecto a cómo se han tenido que adaptar rápidamente al delivery, pensarán que esto va a ser algo transitorio o no, insisto un poco en esa reflexión. Muy interesante, muy importante la dinámica del retail como un ente vivo que va cambiando en un territorio determinado y que esos cambios determinan la eficiencia o no de muchos de prácticamente todas las cadenas que ahí operan. Y bueno, y si sumamos a esa versión al riesgo de los tenderos, a una desconfianza en lo nuevo podría ser, o en las aplicaciones, o en estos nuevos players, vemos que ahí hay un factor que puede ser de amenaza, o a lo mejor hay un sector ahí que necesita ser tratado y vinculado de otra manera. Muy interesante también esto de la alimentación saludable y cómo debiera integrarse en las cadenas. Puros temas de futuro. Muchas gracias, Christopher. Para terminar, quiero dejar a Andrés Bronfman. Andrés Bronfman es director académico del Centro de Transporte y Logística de la Universidad Andrés Bello, también es director de la línea de investigación de logística urbana, también es un investigador asociado al Centro de Investigación para la Gestión Integrada de Riesgos y Desastres, SIGIDEN. Andrés, bueno, aquí muy interesante lo que nos plantea Christopher como un pie para ver qué ha sucedido durante este tiempo con el movimiento de carga al interior de la ciudad, ya ese eslabón de distribución, y cuál es el abordaje que están desarrollando. Adelante, Andrés. Muchas gracias, Julio. Vamos a tratar de aprovechar el tiempo que nos queda. Si es que me salto un par de slides, ahí les pido las disculpas respectivas. Les voy a hablar un poco con estas excelentes presentaciones que hemos tenido. Es un honor poder terminar yo, vamos a ver si los puedo impresionar con algo. Les voy a mostrar un poco cómo en estos ecosistemas que hemos estado hablando, nosotros llamamos el ecosistema urbano por donde se desarrollan y se mueven las mercancías, lo que están ustedes viendo en la pantalla es el movimiento de mercancías dentro de una ciudad. Se desplazan, ¿cierto?, como entes vivos sobre una infraestructura física y tecnológica sobre la cual se conectan. Y este sistema permite abastecer a esta ciudad para los procesos productivos, para que nosotros podamos consumir todos nuestros bienes y servicios que requerimos día a día. Y va cambiando esto día a día, ¿cierto? Sin embargo, en estos sistemas existen ciertas externalidades, que es lo que normalmente la logística urbana ha ido estudiando con el tiempo, en los últimos años. Existe congestión, hay contaminación generada por estos movimientos, ruido, sigue habiendo un aumento importante en los vehículos de carga en las ciudades. Estoy mostrando puros datos de la ciudad de Santiago de Chile, el comercio electrónico, que produce un aumento importante. Son datos, un gráfico del año pasado, donde se estimaba que para el 2019 iban a ser cerca de $7.000 millones las ventas. Creo que fue un poco menos por los movimientos sociales, pero ya llegó a los 6.500 y se estimaba que el 2020 iba a ser 9.000 millones. Todo esto, ¿qué es lo que va generando? ¿Cierto? Va generando que hayan más movimiento de mercancías dentro de las ciudades, estas operaciones cada vez más complejas, hay una mayor cantidad de personas que se van a vivir a las grandes ciudades. Ahí muestro algunos gráficos de qué es lo que pasa en Santiago, o sea, en Chile, cómo va creciendo la urbanización, y eso hace una mayor concentración de personas en un mismo lugar, mayor cantidad de demandas, con mayores niveles de servicio, generando una mayor congestión, mayores emisiones, disminución de la movilidad y de las cadenas y todos los costos asociados. Esa era la realidad que nosotros vivíamos y analizábamos hasta hace algún tiempo atrás. Estos sistemas, o estos ecosistemas donde nos desarrollamos, sufren disrupciones. Nosotros en Chile y en Latinoamérica tenemos más o menos acostumbrados a vivir desastres naturales en general, terremotos lo que más, y distintos tipos de inundaciones, lo que hacen que todo este ecosistema cambie y se altere, ¿sí? Lo que estamos viviendo hoy en día es principalmente una pandemia. Desde los inicios, ya en marzo, ya empezaban las cuarentenas, lo que nos obligó a concentrarnos en nuestros hogares, teletrabajo, quienes podían, quienes no con el tiempo tuvieron que adecuarse y hacer teletrabajo, educación a distancia, concentrarnos, ¿cierto?, en nuestros hogares para poder desde ahí
hacer todas nuestras funciones que hacíamos normalmente. Eso generó principalmente, en lo que respecta al comercio, un crecimiento importante dentro del comercio electrónico. Pasó a formar, por su participación en las ventas del comercio, desde un 5% histórico que más o menos tenía durante el 2019, a inicios de mayo llegar hasta un 16%, casi más de 3 veces aumentó. Esto es un crecimiento tremendo, tremendo, ¿cierto? Las ventas físicas disminuyeron considerablemente y el porcentaje que aumentó el comercio electrónico es importantísimo. ¿Cómo este ecosistema reacciona a esto? ¿Cierto? Veníamos ya preocupados de un montón de temas y ahora cambió el escenario. Entonces, generan constantes cambios que hemos tenido que ir adecuándonos. Ahora, ¿cómo vemos este impacto dentro de la distribución de mercancías, en particular dentro de la ciudad de Santiago? Les voy a mostrar resultados con información de una empresa principalmente de distribución, principalmente del retail, B2C. Cada una de los gráficos que yo voy a ir mostrando acá son características de esta actividad. Existen miles de cadenas dentro de una ciudad y cada una debe tener una reflexión completamente distinta. En particular, esta empresa es una empresa con una estructura organizacional sólida, con incorporación de tecnología, que les permitió abordar bastante bien esta situación que estamos viendo ahora. Acá les estoy mostrando inicialmente entre octubre y diciembre de 2018 en este gráfico, cómo era la distribución de despachos que hacía esta empresa a distintas horas del día. Acá abajo están los horarios. Este sector son las 9 de la mañana, por acá está las 5 de la tarde, y el porcentaje, ¿cierto?, durante el día. Y entre octubre y diciembre del 2019, donde hubo movimientos sociales en Chile, hubo un pequeño cambio. Si nosotros, cada una de estas líneas que están acá, estas curvas, con colores representa un día distinto de la semana. Si yo considero el día jueves para poder hacer un análisis de lo que está sucediendo ahí, estos despachos se realizaban principalmente en la ciudad, en la región metropolitana, entre las 10 y las 6 de la tarde. El 85% de esos despachos se realizaban en ese horario. Esa era la ventana horaria donde las actividades de despacho para esta empresa en particular se realizaban a lo largo de la región metropolitana. Principalmente apretado ese espacio, ¿cierto?, por los pics que históricamente se ven en los periodos punta mañana y punta tarde del movimiento de transporte público y privado. Y para el 2019 se produce un cambio, ¿sí? Entre octubre y diciembre cambió este ecosistema, ¿cierto? Hay un movimiento distinto, se empieza a relacionarse de una forma distinta, y los horarios se acortaron. Aquí ya teníamos situaciones en las cuales había restricción de movilidad en las noches y en las tardes. Ciertos sectores de la ciudad ya no podían tener una movilidad común. Se acortó el espacio y las empresas se tuvieron que adecuar. Si vamos ahora hacia marzo y junio de 2019 comparado con marzo y junio de 2020, tenemos un escenario completamente distinto. Ya no hay estallido social, ahora estamos viviendo desde marzo en Santiago, en Chile, la pandemia. Y en esta empresa en particular pasó de tener entregas diarias desde 6.000 a 13.000 pedidos al día, un crecimiento enorme desde un mes a otro, entregas ruta de mini ticket entre 40 y 50 a 60, 70 entregas por ruta, o sea, mejoró la eficiencia, y de big ticket entre 22 a 25 a 30 entregas por ruta. O sea, se produce un cambio importantísimo. Pasamos de un estallido social donde había un fenómeno y luego a situación de pandemia. Y en este caso, durante este marzo-junio, sí, en este caso estoy pinchando el día miércoles para ir viendo los despachos que ocurrían ahí, el 80% estaba entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. Estamos hablando de 5 horas donde prácticamente se hace todo lo de eso. Sin embargo, para el mismo periodo, pero ahora 2020, se homogeneiza, ¿cierto? Se estandariza un poco, ¿cierto? Y ahora aumenta desde 10 hasta las 6 de la tarde. O sea, tengo un periodo de operación mucho mayor, el cual aprovechó muy bien este grupo de empresas donde vamos a ver la información. O sea, ahora ya no son solamente 4 o 5 horas eficientes, tengo más de 6, 7 horas, ¿cierto? Para poder operar y para hacer una mayor cantidad de abastecimiento. O sea, hay una reacción, hay un entorno urbano que nos está permitiendo también ir cumpliendo con las operaciones que se nos están solicitando. Ahora, ¿cómo se logra eso? ¿Cierto? ¿Cómo logra esta empresa pasar de 40, 50 a 60, 70 entregas, o a 30, de mini ticket, o a 30 entregas de big ticket? Primero, tener un mayor rango de operación.
Segundo, se establece una sobreoferta de operadores de transporte o transportistas. En Chile no existe un registro de transportistas, de hecho yo puedo ofrecer mis servicios como transportista con mi vehículo, en forma formal o informal, dependiendo con quién esté yo trabajando. En este caso, mucha gente se encuentra sin un trabajo formal, por ejemplo, buses escolares, los taxis, etcétera, pueden ofrecer sus servicios como transportistas, que en este caso se está sucediendo. Por lo tanto, no existe esa restricción de capacidad, ¿cierto? Siempre y cuando uno tenga una estructura organizacional que permite incorporar a todo esto como nuevo actor en forma muy rápida y flexible, que es el caso de esta empresa. La ciudad ahora, si ustedes ven a la izquierda, cada arco de la red acá, este es solamente para el movimiento de vehículos de esta empresa en particular, llevado a la red vial de la ciudad. Las líneas verdes son calles donde esta empresa circula a una mayor velocidad, y la roja a una velocidad menor. Como ustedes pueden ver, las líneas verdes principalmente son autopistas o vías concesionadas, autopistas urbanas, y que si lo llevamos a una representación gráfica se ve bastante claro. Lo importante de esto es que si uno puede ver hacia atrás, las velocidades normales para esta flota que utilizaba esta empresa eran entre 30 y 32 kilómetros por hora promedio en toda la ciudad. Entre marzo y abril nomás de este año aumentó a casi 40 kilómetros por hora. Estamos hablando de más de un 20-25% de rapidez en el movimiento, ¿cierto?, dentro de la ciudad. Obviamente la ciudad tiene distintos comportamientos. Acá, por ejemplo, tenemos la comuna de Santiago, o abajo Recoleta, donde cada sector tiene una característica de operación distinta que permite, ¿cierto?, que se vayan adecuando las empresas, en este caso de distribución, para poder efectuar de mejor forma sus actividades. Lo mismo durante distintas horas del día, ¿cierto? Vamos encontrando distintas velocidades de operación y estas han ido cambiando en el tiempo. Por lo tanto, tenemos una segunda característica que ha favorecido un poco cómo abastecer a la ciudad de una forma más rápida. Primero tenemos un rango de operación más amplio para esta empresa y tenemos velocidades de operación mayores porque efectivamente hay una menor tránsito vehicular. Adicionalmente, acá les muestro por comuna, acá hay un conjunto de comunas, los horarios donde principalmente se realizan las entregas, los despachos a los clientes finales por parte de esta empresa. Acá cada columna es un día de la semana, lunes, martes hasta el sábado, y hacia la derecha son los horarios del día. Entonces aquí quiero mostrar estas 8 comunas en particular, para mostrar cómo cambió desde marzo y junio del 2019 a marzo y junio del 2020. Si ustedes se fijan, mientras más oscuro y rojo el color, es que hay una mayor concentración de entregas o despachos en ese horario en particular, ese día y horario en particular. Por ejemplo, en Santiago, los jueves, viernes y sábados, entre las 9 y las 11 de la mañana, hay una concentración importante de entrega. Y otras comunas como Las Condes y Providencia concentran entre las 9 y las 2 de la tarde. Al pasar a marzo y junio del 2020, hay comunas, sectores por ejemplo, Quilicura, que pasan de tener, o Vitacura, que pasan de tener muy bajos porcentajes a tener altos porcentajes, y otras que pasaban de tener, como Santiago, ¿cierto?, la gran mayoría de las entregas, a tener una menor. Y otras, como Las Condes, que pasan de tener de 7 a 13, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Además de todos los movimientos que tenemos, la demanda en el lugar de entrega de los productos que se van consumiendo va cambiando. O sea, cambió constantemente. Muchos, probablemente en este caso, muchos de los productos que se solicitaban en sectores de oficina o en el mismo lugar de la empresa, ahora se están despachando en los hogares. Yo en particular nunca había dado en mi dirección personal para hacer un pedido, y ahora efectivamente no tengo otra alternativa. Por lo tanto, se produjo una adecuación, a la cual las empresas también han tenido que adecuarse. Y se hace más extensivo el horario de las entregas, ustedes se fijan acá, ¿cierto?, en diferencia con el mes de junio. Ahora, esta concentración, si yo veo esta concentración entre marzo y junio, acá estamos al lado izquierdo 2019, al lado derecho 2020, además se ve que existe una mayor concentración
en el caso de la ciudad de Santiago, zona centro-oriente, donde principalmente se concentran los mayores niveles socioeconómicos, pero a su vez produce que esta sobredemanda que se está dando también se distribuya en un lugar más acotado, a pesar de que se sigue distribuyendo en toda la ciudad por esta empresa, pero también se acopla, ¿cierto?, en un sector de gran volumen más reducido, lo cual para esta empresa en particular también le permitió, ¿cierto?, tener una mejor organización de su flota. Y al mismo tiempo, las tasas de rechazo de los productos, la cual tenía un nivel de eficiencia de un 95%, que es bastante bueno, en esos meses, a caer hasta un 3%. Cuando estamos hablando de miles de entregas, ¿cierto?, en un mes, es un porcentaje bastante relevante. Por lo tanto, tenemos rangos de operaciones horarias más amplios, o sea, tenemos una cantidad de horas disponible para hacer nuestra entrega mayor, tenemos una concentración, ¿cierto?, de nuestros despachos en sectores más cercanos unos de otros, tenemos una sobreoferta, o sea, tenemos disponibilidad para hacer este movimiento y las tasas de rechazo también van disminuyendo, por lo tanto los costos asociados a eso van mejorando. Ahora, si nosotros vemos los tiempos de detención por comuna, ¿cierto?, por las entregas, en este caso seleccioné la comuna de Santiago, que siempre es muy interesante de ver, tenemos que en promedio, ¿cierto?, durante el día, en promedio son cerca de 5 minutos por detención en una. Eso se ha mantenido en nuestra observación, se ha mantenido a lo largo de los meses del año, sin mayor variación. O sea, la pandemia no ha producido que esto mejore ni empeore, simplemente es lo que hay. Y aquí nosotros podemos ir viendo que los principales horarios de entrega están entre las 10 y las 5 de la tarde, ¿cierto?, en este sector. Ahora, si yo hago un zoom en ese, puedo ir viendo dónde se están las detenciones que hay. En este caso, seleccioné este punto que está acá, que creo que esta es San Martín, ¿cierto?, con Compañía de Jesús, donde son 10 minutos de detención. Los que conocen esta zona de Santiago sabrán que todos estos puntos no existen zonas de estacionamiento. Estos son 5, 10 o 15 minutos que está detenido un vehículo haciendo operaciones de carga y descarga, disminuyendo el flujo vehicular. Por lo tanto, esto produce una generación de congestión que puede ser muy relevante en esta zona, lo que se ve o lo que da a pensar de la relevancia que toman acá los agentes públicos, los operadores, aquí las municipalidades o quienes regulan el sector, de poder favorecer de cierta infraestructura logística para poder hacer las operaciones de abastecimiento de la ciudad. Hoy más que nada podemos ir viendo que esta infraestructura logística, o sea, que carecemos de mucha de esta infraestructura logística para poder abastecernos de buena forma. Para terminar con algunos comentarios finales y poder dejar un espacio de preguntas, aunque sea un minuto, voy a tratar de hacerlo muy rápido. Primero estamos este crecimiento del comercio electrónico y no sabemos qué es lo que va a pasar. ¿Se va a mantener? ¿Va a seguir creciendo? Ahí el profesor José Holguín nos da algunas reflexiones al respecto, ¿cierto? Pero no sabemos qué va a pasar. Por lo tanto, ¿cómo reaccionamos frente a eso? No sabemos cómo vamos a reaccionar. Existe una rápida adaptación de las empresas de distribución, principalmente porque tenemos una capacidad, ¿cierto?, para poder responder, de tener una mayor disponibilidad de empresas o transportistas para poder hacer, y una flexibilidad que nos permitió poder ir abordando eso. Pero podremos mantener esto en el tiempo cuando se vuelvan las condiciones relativamente normales, esta nueva normalidad, donde algunos tendrán que volver a sus trabajos normales, ¿cierto?, y otros tendremos que mantenernos con teletrabajo por un tiempo. Bueno, ¿existirá esta misma disponibilidad para poder hacer la distribución de mercancías como se está requiriendo en estos momentos? Se habla de una incertidumbre estructural. ¿Dónde debo localizar mis stocks? En varias ciudades en Latinoamérica se están realizando estudios de dónde establecer mini hubs, de dónde poder tener ciertos stocks y responder en forma rápida para los clientes, ¿cierto? Y no tener que tener estas grandes y tener tiempos de respuesta mayores. Ha existido una cierta tolerancia en los tiempos de respuesta, ¿cierto?, los tiempos de entrega, desde el momento que yo hago clic, ahí hago mi compra hasta que me llega el producto. Los resultados que les estoy mostrando, a pesar de que es un grupo de empresas particular, ¿cierto?, muestra que efectivamente la eficiencia del sistema de distribución ha sido bastante buena. Sin embargo, es una parte de la cadena. Desde que yo hago clic
en mi pedido, en ese mi pedido, pasan muchas cosas antes de que llegue a ser despachado hacia el cliente final. Y dependiendo de dónde esté comprando, ¿cierto? Al menos en Latinoamérica, se han hablado de tiempos de espera bastante prolongados. Y aquí empiezan ya a hacerse análisis distintos. ¿Cómo podremos mantener esto en el tiempo? Estamos en una situación de crisis ya varios meses y la población empieza a tener cierta tolerancia en un inicio, pero después empieza a perder. Entonces, ¿cómo se regula eso? ¿Cómo lo controlamos? ¿Qué viene para adelante con respecto a eso? El rol del sector público es fundamental. Necesitamos abastecernos, necesitamos ver, tener cierto control, cierta infraestructura logística que nos permita abastecer la ciudad de una mejor forma. Y lo que hemos observado desde nuestro centro de investigación es que aquellas empresas que han sido capaces de ir incorporando las tecnologías de información, el análisis de la data, ¿cierto? Y profesionalizarse a través de transformación digital, incorporándose de mejor forma, han podido abordar el problema de una mucho mejor forma, mucho mejor forma. Empresas que no han estado integradas en este manejo de información han quedado en stand-by, no han podido reaccionar de muy buena forma. Nosotros lo que hacemos es un monitoreo del cambio, de cómo va modificándose la logística frente a cambios dentro de este ecosistema, mostrándoles por ahora en este poco tiempo algunos de los resultados que hemos obtenido, nada más, son solamente algunos de los resultados, pero es lo que nos hemos dedicado, el análisis de la Big Data, ¿cierto? Data Analytics, inteligencia artificial, para poder entender esto para las empresas del sector público, poder tener mejor políticas públicas. Bueno, los dejo hasta acá. Muchas gracias. Traté de hacerlo ahí en un tiempo récord. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Andrés. Muy interesante, muy complementario. Bueno, las 4 presentaciones y el comentario de George y lo de la cámara, muy, muy ilustrador. Yo me quedo muy, muy contento con lo escuchado. Las preguntas le agradezco al profesor José Holguín que las haya respondido en el propio chat. Yo nada, dejaría un espacio para que cada uno de ustedes 3 nos dé algún mensaje, alguna reflexión respecto a lo escuchado, de qué mensaje de lo que están investigando, de lo que están mirando, ustedes quisieran transmitir, dejar como idea fuerza y darle la palabra, a partir por el profesor José Holguín, agradecerle una vez más, un gusto verlo nuevamente, y a raíz de lo escuchado, de lo que usted presentó y de lo que escuchó de los demás panelistas, alguna reflexión que pudiera compartirnos. Yo creo que lo más importante que yo puedo compartir con ustedes es lo siguiente, es que problemas complejos no tienen soluciones fáciles ni mágicas. Es decir, si la tuvieran, el problema no fuera complejo. Entonces, lo que tenemos que meter en la cabeza es que hay que buscar soluciones sofisticadas para los problemas complejos. Cuando la gente viene a mí con una solución mágica, realmente yo lo que hago es que digo, lo que yo pregunto es, ¿cómo me quieren estafar? Entonces, lo común de las tres presentaciones y de los comentarios tuyos, Julio, ha sido que es un elemento de complejidad. Entonces, el sector privado, público, los académicos, tenemos que realmente, como digo, aceptar esa complejidad y buscar soluciones que sean acordes a la complejidad del problema. Porque las balitas mágicas no existen. Muchas gracias, José. Muy gran mensaje. No solo la sofisticación en las soluciones, la complejidad nos está acompañando y es un sistema que de por sí es complejo y que se está transformando en cada momento. Esos son los desafíos. Yo creo que ese es lo que la tecnología nos empieza a abrir caminos de abordar esta complejidad. Muchas gracias. Christopher, ¿qué te nace a ti y qué nos quisieras compartir? Ok, yo coincido, por cierto, con el profesor Holguín Veras. Yo si acaso agregaría que, por ejemplo, yo creo que lo que se llama mucho la triple hélice o el triángulo dorado, yo creo que es parte de lo que el profesor Holguín Veras también nos está invitando a hacer. Yo agregaría a eso, para explicar lo que es el triángulo dorado, es academia, sector privado y sector público tienen que ir de la mano, ¿no? Sin duda no es algo sencillo, pero yo creo que se tiene que hacer. Pero además de eso, yo
creo que motivaría a que desarrolláramos programas de desarrollo, programas de investigación que tengan como ese componente muy práctico, con el objetivo de que también retailers, carriers o transportistas, empresas de consumo masivo, formen parte de ellos y que sobre todo las empresas que son nano, micro, pequeñas, puedan también como empaparse de eso, ¿no? Yo creo que es uno de los sectores más desatendidos y bueno, algo que el coronavirus nos está mostrando es de que pues va a estar aquí para quedarse un buen rato y lamentablemente, como se los mencioné, hay una falta de equidad en el acceso muy grande, ¿no? Entonces, yo creo que como me dice a veces una compañera que es líder latinoamericana del Global Food Banking Network, actualmente estamos viviendo una crisis, pero se nos avecinan dos más. El tema de la pobreza y un tercero que es el tema de las empresas base, ¿no? Muchas de ellas están desapareciendo, están forzando muchas cosas y yo creo que tenemos que considerar eso. Por último, yo creo que diría que es bueno tener tecnología, pero yo creo que yo sí pondría los procesos primero, ¿no? Es muy importante eso, tal vez. Sería con lo que concluiría esas tres cosas. Muchas gracias, Christopher. Sin lugar a dudas. Andrés algo mencionaba de la tolerancia que está existiendo con el comercio electrónico hoy en sus tiempos de respuesta. En Chile, no sé cómo ha sido en otros países, ya empezaron algún tipo de funas por incumplimientos en las entregas de ciertos actores, de varios de los actores del comercio electrónico. ¿Cómo empezamos a dar tranquilidad y garantía a este consumidor de que este va a ser un canal que puede soportar lo que se espera de él? Andrés, tu reflexión, tu mensaje o tu comentario final. Sí, yo comparto con lo que han mencionado, acá el trabajo colaborativo entre la academia, la empresa privada y el sector público, que coincidentemente los tres centros de investigación que estamos presentes es algo que nos caracteriza mucho y eso nos ha permitido poder mostrar información como la que mostramos ahora con cierta validez, ¿no? Que es efectivamente poder relacionarse y poder establecer ciertas soluciones frente a problemas que son tan complejos y poder ver hacia adelante con un poco más de optimismo, viendo que efectivamente está la luz, se ve la luz al final de alguna forma y que uno es capaz de poder abordarla, ¿cierto? Nosotros, yo sigo insistiendo que a pesar de los procesos, yo creo que el buen uso de las tecnologías hoy en día es fundamental. El que la industria en Latinoamérica se conduzca hacia la incorporación del análisis, de la digitalización, de conocer bien sus procesos, monitorearlos y poder hacer un poco de inteligencia sobre ellos, les va a permitir adecuar este ambiente de incertidumbre que vamos a tener durante muchos años. Por lo tanto, mi consejo está siempre hacia allá, o sea, pasar de los procesos a la digitalización y a la transformación, o Industrias 4.0, como lo quieran llamar. Pero ese yo creo que es el camino, mientras antes se inicie, mejor. Yo creo que desde ese aspecto, en Chile el trabajo con la Cámara de Comercio y el trabajo que hace el Centro de Investigación de la Universidad Andrés Bello es pionero también, con el primer spin-off que hace la universidad, que es Conciencia Logística, donde efectivamente parte de los resultados que nosotros vemos nacen de ahí, de poder monitorear grandes cantidades de información y hacer análisis de ella para poder entregar cierta información a todos los involucrados en este ecosistema, porque para poder hacer una mejor toma de decisión. Eso, yo creo que es un trabajo colaborativo, para allá debemos. Sí, muchas gracias a los tres. Ahí hay un comentario o una pregunta de Michel Delgado, bien interesante, en donde Andrés nos dice que el servicio entrega resultados o ha sostenido esto, sin embargo hay mucho reclamo, cosa que es muy cierta. Tenemos la impresión de que eso, de que el eslabón transporte ha soportado bien y lo ha soportado de algo que no nos dio, quizás lo podemos ver en otro seminario, que es cómo se ha apoyado fuertemente la capacidad de transporte en la economía gris, la economía colaborativa, el crowdshipping, es decir, el que cualquiera de nosotros pueda sostener con sus vehículos por su inactividad algún proceso, como decía Chris, de entrega a última milla, y por lo tanto ahí hubo una capacidad de respuesta rápida.
Lo que no es tan así por toda la cantidad de reclamos, y es muy cierto lo que plantea Michelle, ha sucedido desde que uno da el clic en el computador, sino que hay procesos de preparación de pedido en donde el distanciamiento social, incluso las enfermedades de ciertas cuadrillas de trabajo han hecho que la preparación de pedido a lo mejor sea el real cuello de botella en esto. Pero también habría que preguntarse qué va a pasar cuando la señora del transporte escolar vuelva con su transporte a mover escolares o los aeropuertos funcionen, de dónde vamos a sacar esa capacidad de distribución urbana y cómo nos vamos a ir acomodando. Son grandes de las preguntas que nos depara este futuro, que vamos a ir monitoreando. Yo les mando un gran abrazo, José, Cris, Andrés y a todos los presentes. Les recuerdo que este seminario va a quedar grabado en la página de la Cámara de Comercio de Santiago, así que no me queda más, yo me despido, les agradezco, ya nos veremos pronto y seguiremos avanzando en este camino de conocer sistemas complejos como es la logística urbana. Hasta luego. Gracias por todo. Muchas gracias por la invitación. Nos Gracias a vemos. todos. Gracias por la invitación. Sí.